Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio. Me ofrezco de antemano. Si escuchan mucha interferencia de música de cantina, de plebe ahí, eh, vecinos, como siempre. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Listo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos esperando unos minuticos mientras ingresaban los compañeros. Bueno, en este caso no vamos a esperar más. Y pues vamos a iniciar con el tema. Bueno, permítanme por acá, habilito el chat para que las preguntas que van haciendo, porque es que recordemos que cuando estamos compartiendo pantalla completa, normalmente el mensaje del chat no se escucha. ¿Listo? ¿Ustedes me escuchan bien, muchachos? Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, permítanme por acá. Listo. ¿Cómo se llama? Para ver el chat. Entonces, acá, listo. Ok, entonces hoy, hace 8 días, ustedes tenían que hacer una actividad, ¿cierto? Que era el de programar, no, el de no programar, el de planear, ¿cierto? El de planear un un sitio web, quien que esté pensando. Planear un data warehouse, ¿cierto? Para una base de datos que le habíamos dado, ¿cierto? Que era la base de datos Nordwind. Esa base de datos Nordwind es un ejemplo que nos da SQL Server, ¿sí? Así como la base de datos Word en MySQL. Esta es una base de datos muy completa que se utiliza mucho para todo el trabajo, ¿cierto? Para todo el trabajo de ¿cómo se llama? De bases de datos y demás, ¿sí? Para esas prácticas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en estos momentos? Lo primero que se debe hacer para crear un data warehouse, ¿qué es? ¿Qué es eso primero? ¿Qué creen ustedes que es lo primero para crear un data warehouse? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? El diagrama El diagrama de de... ¿Cómo es que se llama? Se me fue la paloma. diagrama entidad relación, modelo entidad relación. Diagrama entidad relación. Listo. Entonces, Diego nos dice que el diagrama entidad relación. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en desacuerdo con Diego? Pues digamos que el Pues yo ejercicio de la tengo otra clase pasada opinión. ya estaba creada la base de datos con el modelo entidad relación. Lo- Partiendo de ese punto, pues lo primero que hicimos fue pues yo hice, fue como formularme preguntas. Ok. Listo. Creo que Jessica, no, Juliet, ¿nos iba a decir algo? Sí, señor. Señora. Tener los requerimientos o qué es lo que el cliente pide y Bueno, plasmarlo. ¿Sí? sí, tienes razón, pero yo te voy a hacer una crítica para todos, sobre todo. Yo creo que de pronto ese punto lo tendrían en este momento nuestros compañeros de tecnología. Ustedes vieron o están viendo una asignatura que se llama requerimientos de software, ¿sí? Para los de ingeniería, ustedes van a ver algo que se llama ingeniería de software por allá en séptimo semestre. ¿Cuál es la corrección que quiero hacer? Nosotros no hablamos de requerimientos de software, sino de requisitos. ¿Sí? Requisitos, ¿vale? Para que cambiemos esa palabrita ahí y vayamos, cuando lleguen ustedes allá a ese punto, siempre hablamos de requisitos. Entonces, requisitos funcionales, requisitos de usuario, lo que nos está diciendo ahorita Juliet. Y sí, ¿qué pasa? Juliet nos dice a nosotros, yo debo tener en cuenta las necesidades del cliente, las necesidades del usuario. O sea, en este caso, los requisitos de usuario. ¿Sí? ¿Qué pasa de pronto contradiciendo a Diego? En este caso, nosotros ya tenemos diseñada la base de datos. O sea, para crear ¿cómo se llama? Un data warehouse, un data min, perdón, un data warehouse, un data mark. Yo ya tengo que tener la base de datos. Y a partir de esa base de datos, lo que voy a analizar es lo que nos dice Juliet, que sería esos requisitos de usuario. ¿Qué necesita el usuario? ¿Qué necesita el usuario y hacia dónde queremos apuntar? ¿Vale? Eso es lo primordial en este caso. Sí, obviamente debe existir un modelo en entidad relación, un diagrama en entidad relación completa,
¿sí? Porque, pues considero yo dentro de las buenas prácticas de las bases de datos, pues yo no debo hacer una base de datos sin tener un modelo de entidad de relación, sin tener un... puede suceder, sí, o sea, cuando no se aplica correctamente ¿cómo se llama? Esa, esa correcta planeación de las bases de datos, pues yo puedo hacer una base de datos sin tener el modelo de entidad de relación. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Vamos por acá. Entonces, eso es lo importante. Primero, fundamental, que verifiquemos qué necesita el cliente. Y nosotros también a partir de esa base de datos, entonces, miremos qué podemos proponer. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo voy a hacer acá, un segundito, estamos más o menos resolviendo lo que ustedes me entregaron. Entonces, por acá vamos y decimos que lo siguiente. Yo tengo una serie de tablas acá, ¿cierto? Nuestro modelo de entidad-relación. Tengo aquí una serie de tablas, ¿cierto? Entonces, ¿será que toda esta información la requiere el usuario? ¿Será que toda esta información la requiere nuestro cliente? Más órdenes. ¿Más órdenes? Sí, o sea, la más como relevante para Ah, mí. ok. Exacto. Pero Órdenes. ojo, Diego, ¿sí? Sí, sí, señor. Ok, ojo, la más relevante para quién, porque aquí es algo importante Para el usuario, para el comprador. para el comprador. Ojo, pero ya le digo por qué. Resulta, ¿han escuchado esa palabra en algún momento? Yo creo que los compañeros de tecnología sí la han escuchado. Nosotros no. Exacto, Pues, ustedes todavía no. Si de pronto lo han escuchado, muy bien. Pero no sé, de pronto otras personas han escuchado esa palabra, la han usado. ¿Saben qué es? Buenas noches, ingeniero. Si no soy mal, ¿a qué afecta como tal a lo que se va a crear o lo que es software? ¿A quiénes Más o afecta? menos. Sí, más o menos. Pero no lo llamemos a quienes afecta. Llamémoslo acá, las partes interesadas. Este término es muy utilizado en el desarrollo de software, ¿sí? Y cuando vemos requerimientos de software, cuando vemos ingeniería de software, ustedes más adelante en ingeniería, vamos a hablar de este término. Los stakeholders son las partes interesadas de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en este caso? Esas partes interesadas son todos los que comprenden nuestro negocio. Ojo, negocio hablando en este caso de todo lo relacionado con nuestra entidad. Me explico. ¿Quiénes son las partes? Vamos a suponer que en este caso, espérenme, nos centramos por acá. Listo. Esta base de datos es del, no sé, de la entidad de El Éxito. Vamos a suponer acá un almacén o con subsidio, el que ustedes no les estoy haciendo publicidad a ninguno acá. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de estos almacenes tiene esta base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las partes interesadas en ese negocio? Entonces, sería el gerente regional, porque es una empresa a nivel nacional, no sé si a nivel mundial, a nivel nacional. Entonces, como ese gerente regional o ese coordinador de la sede acá, Chiquinquirá, si existe, vamos a suponer que exista, ese sería uno de los interesados. Dos, no sé, de pronto hay supervisores por cada zona, por cada área. No sé, el supervisor de ventas, el supervisor de personal, bueno, lo que ustedes consideren ahí de acuerdo a esa estructura. No conozco mucho la estructura jerárquica de cómo maneja ese almacén, pero me la estoy imaginando acá, ¿cierto? Vienen las personas de atención al cliente, ¿sí? Todas aquellas personas que nos asesoran para los créditos, para las compras, bueno. Vienen los vendedores, vienen los cajeros, ¿cierto? Esas son las personas que trabajan ahí en ese caso, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. o sea, habría que conocer la organización de la empresa. Exacto, habría que conocer la organización de la empresa. Por eso es importante que nosotros sepamos acá, ¿cierto? A partir de eso, ¿qué necesita nuestra empresa? ¿Qué necesita nuestro cliente? ¿Por qué?
Porque es que la información que va a demandar en este momento, y yo les decía, hacíamos el ejemplo, creo que hace como 2 o 3 clases, donde les decía, el rector, ¿qué información necesita en Unisan Gil? El director de programa, ¿qué información necesita en Unisan Gil? Los estudiantes, ¿qué información necesitan en Unisan Gil? ¿Sí? En este caso, todos nosotros somos stakeholders, somos partes interesadas de un servicio que presta la universidad. Acá en este caso debemos analizar igual. Listo. ¿Qué información? ¿Será que en este caso el gerente le va a interesar, no sé, conocer, por ejemplo, a ver, la ciudad de los proveedores? Ay, ¿qué se me hizo por acá? A ver, ¿será que este dato de la ciudad de los proveedores le interesa conocer al cliente? Perdón, al gerente. Vamos a No, de suponer pronto el número de órdenes. el número de órdenes. Bueno, eso sí es diferente, porque es que el número de órdenes, vamos a mirar es cuánto se le compra a ese proveedor, ¿cierto? Y a partir de eso, cuánto se está vendiendo. Bueno, entonces yo me podría sentar, si yo voy a pensar en reportes para el gerente, yo me podría centrar por acá, en esta entidad o en esta tabla, ¿cierto? En esta puede ser, en esta, ¿cierto? Podría centrarme en esas. Y a partir de esto, ¿qué voy a sacar? ¿Qué reportes voy a sacar en este caso, cierto? Entonces, reportes como cuáles. Ahí entraríamos a revisar, ¿cierto? Ahí entraríamos a revisar aspectos para tener en cuenta. Entonces, ahí vamos teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Listo. Acá tenemos esta parte, acá tenemos esta parte. Vamos a centrar en eso. Listo. A partir de eso, entonces yo ya comienzo. Profe, ¿eso siempre se hace imaginando o preguntándole al que lo necesita? Lo que pasa es que aquí tenemos en cuenta, aquí debemos tener mucho cuidado cómo preguntar. ¿Sí? Un ejemplo. Si usted llega y me dice en este momento a mí, como administrador de empresas, como, no sé, otra persona que no tenga remota idea de los sistemas, o sea, que no sea técnico, tecnólogo, profesional en el área de sistemas, que no tenga nada de eso de conocimiento, un contador público, un abogado, un médico, cualquier otro profesional, ¿sí? O que no tenga una carrera profesional de pronto. Usted aquí tiene que tener especial cuidado de cómo preguntar y cómo tener la información. Porque, por ejemplo, si yo en este momento les comenzara a preguntar, les dijera, bueno, coméntenme, ¿cuál es la conducta punible que ustedes están incurriendo al copiar o al no citar correctamente? Ustedes van a quedar perdidos porque la mayoría no sabe qué es una conducta punible. El delito de... Exacto, el delito sí conocemos, pero la palabra conducta punible, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí en este caso yo tengo que tener mucho cuidado de cómo llego a esa persona. Entonces, yo no le puedo llegar a decir al gerente en este caso, venga, estamos creando el datamark, usted nos puede decir si es necesario que dentro del reporte yo agregue las órdenes que se venden y va a quedar como que yo le podría preguntar de otra forma. Entonces yo le diría, bueno, señor Diego, usted que es el gerente de este almacén, ¿usted qué información requiere para adecuar en esto? Estamos construyendo toda la información y necesitamos generar reportes. ¿Qué información necesita usted? Entonces usted ya empieza a decir, bueno, yo necesito conocer cuáles son mis clientes VIP, porque les vamos a dar, ¿cómo se llama? Les vamos a dar premios a aquellas personas y vamos a motivar a los demás para que sean clientes VIP. Bueno, ¿cierto? Ahí ya cambia la cuestión. ¿Sí? ¿Claro esa parte? Sí, señor. Entonces, aquí tenemos que jugar. Lo que nos decía de supuestos, sí, claro. Yo a partir de la creación de la base de datos,
yo como diseñador de la base de datos, y aquí ya pasando al otro lado a gerenciar esas bases de datos, como administrador de la base de datos, yo estoy en la capacidad de ¿cómo se llama?, de generar supuestos. ¿Qué pasa? Si yo en este caso veo que es la base de datos que tengo acá, listo, yo sé que uno de los reportes idóneos, en este caso, sería cuál es el producto que más se vende. Porque el producto que más se vende y el producto que menos se vende es importante para la gerencia de la organización. ¿Y por qué es importante para la gerencia de la organización? Porque recordemos que en este caso, un producto que no tiene casi salida, pues es un producto que dejemos de pedirlo o pidamos menos. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si no sé, vamos a decir, a ver, no sé, comida para mascotas, la comida para mascotas Cat Chow, ¿sí? Resulta que en Chiquinquirá nadie la compra por comprar mi Ringo, ¿cierto? Nadie compra esa. Entonces, ¿a mí de qué me sirve traer bultos y bultos de Cat Chow si la voy a tener ahí almacenada y no se va a vender? Se va a dañar, se va a perder, ¿cierto? Se va a perder en ese caso. Entonces, ojo con esa parte. Nosotros podemos partir de supuestos, sí, pero aquí es muy importante que nosotros como, que nosotros como, eh, que nosotros como administradores de la base de datos, ¿cierto? Como administradores de esa base de datos, entonces podamos desarrollar esa actividad puntual. ¿Sí? Muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros podemos generar supuestos, pero asimismo tenemos que estar muy de la mano con el usuario, con esos stakeholders, esas partes interesadas, para conocer cómo podemos elaborar esto. No sé, ¿alguien iba a opinar algo? Profe, digamos en este caso, ¿cómo digamos llegamos a la conclusión de que hay un gerente, de que hay una persona del servicio? Bueno, no sé, es que no sabría. La vez pasada me metí una quema de neuronas pensando cuál será la organización como de la empresa, de teniendo así ya el modelo entidad-relación. ¿Cómo así? No le comprendo. ¿Me repite, por favor? Digamos que no supe cómo, qué partes o qué, ¿cómo se dice eso? Tiene la empresa, o sea que la empresa está como dividida en secciones, ¿no? En la sección de gerencia, lo que su merced dice. En este caso, Sí. como digamos, ¿cuáles podríamos definir? Sabiendo que es una empresa de órdenes de productos y eso. Yo me imagino aquí en este caso, ¿qué podría ser? Porque obviamente nos falta mucha información. Yo imagino aquí en este caso, esta empresa es una empresa de ventas. Al tener una estructura así grande, yo me imagino que como mínimo va a tener un departamento de compras, va a tener unos supervisores, va a tener unos vendedores, va a tener unos asesores, ¿cierto? O sea, como mínimo me estoy imaginando en este caso acá, ¿sí? Obviamente estamos partiendo de un caso hipotético, pero eso podría ser en este caso, podríamos tenerlo en este momento. Adicionalmente, ¿qué más podríamos de pronto destacar en esto? Como mínimo debe haber un vendedor. Vamos a hablar de una empresa pequeña. Vamos a hablar, no sé, imaginémonos ¿cómo se llama? Eso no sería un centro comercial, eso es, bueno, un almacén de abarrotes de acá Chiquinquirá pequeños. Tomemos a Central de Abarrotes, ¿sí? Entonces, ese almacén es pequeño, o sea, pequeño en el sentido de que en comparación con Éxito, con Surtido y demás, pues es pequeño, ¿sí? Pero obviamente es algo grande. Listo, vamos o no sé, bueno, otro almacén pequeño ahí, ustedes se imaginen. Listo, o la tienda de la esquina, imagínense. Listo, la tienda de la esquina de pronto tiene una o dos personas, ¿cierto? Una o dos personas. Entonces, ¿qué atienden ahí? Listo. Entonces, en la tienda de la esquina, esas dos personas pues hacen las veces de vendedor, de supervisor ahí, de revisión de los elementos, de atención al cliente, de asesoría, ¿sí? Porque de pronto uno llega y dice, o bueno, en mi caso sucede, yo llego y voy aquí a la tienda de la esquina y le digo, bueno, me vende una papaya, por ejemplo.
pero véndame una papaya fresca. Entonces me dice, mire, esta está buena, esta no, esta está para utilizarla ahorita. Le digo, "Ah, bueno, necesito esa para utilizarla ahorita". ¿Sí? Ahí en ese momento me está brindando asesoría. Entonces, ahí en ese caso yo puedo extrapolar esta base de datos o este modelo que tenemos acá a esa tienda de la esquina. ¿Tienen empleados? Sí, ¿cierto? ¿Tienen de pronto órdenes? Pues no van a ser muchas, no van a ser demasiadas a nivel grande, pero sí las tienen. ¿Tiene productos? Claro que sí. ¿Tiene proveedores? Claro que sí. ¿Tiene consumidores? ¿Tiene compradores? Claro que sí. Y mire que lo estamos trabajando a una tienda pequeña, a la tienda de la esquina, que en cada barrio donde ustedes viven existe una tienda así. Entonces, ¿qué pasa? No es tanto acá llegar de pronto a comprender directamente esa estructura sin tenerla, porque pues imaginarnos en este caso, mire que yo estoy aquí diciendo de una estructura pequeña de una tienda de barrio, ¿sí? Que obviamente al compararla con Central de Abarrotes, al compararla con El Éxito, al compararla con Subsidio, con qué otro almacén hay aquí. Bueno, miremos ya de otras ciudades, Jumbo, Carrefour, bueno, etcétera, etcétera, todos los que puedan existir ahí. ¿Sí? Obviamente eso ya va a ser a gran escala. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero en este caso que yo les decía a ustedes para el ejercicio y lo que ustedes considero yo que debieron entregar. Listo, nosotros hacemos el análisis como nos decía Juliet, nos decía, listo, aquí en este caso, ¿qué puede necesitar el cliente? Ah, bueno, lo primero, o sea, lo que para mí, y de pronto, no sé si coincidan todos, para mí sería lo de los productos, ¿sí? Listo, ¿qué productos se venden más y qué productos se venden menos? Para tomar decisiones al respecto. No volvamos a dejar la Purina Mi Ringo porque nadie la está comprando. Dejemos Cachao, dejemos Don Cat, dejemos Pepito Pérez, la que sea. ¿Sí? Ese sería el primer reporte. ¿Qué sé yo? Cuando se quiere controlar a nivel de los empleados, yo puedo decir, bueno, vamos a mirar las ventas por empleados. ¿Sí? ¿Qué empleado o qué empleados son los que más venden? ¿Y quiénes son los que menos venden? Y hasta donde sé, en muchas organizaciones, en muchas empresas, esas son métricas para, ¿cómo se llama? Para tomar decisiones de qué persona sigue trabajando con nosotros y quién no, ¿cierto? O sea, no cumplió las metas, bueno, qué pena, lo sentimos mucho, pues usted sí cumplió las metas, le dan incentivos, ¿cierto? Esos son los incentivos, digamos, que pueden manejar algunas empresas. No sé si en la realidad sea así, no sé. He escuchado eso, falta ver que realmente funcione, ¿sí? Entonces, eso era lo que usted, y a partir de eso, entonces decir, listo, como yo sé que en este caso vamos a utilizar ventas, listo, creo ese data warehouse utilizando información de acá, pero ojo, no toda la información, ¿cierto? No toda la información se va a poder utilizar, ¿cierto? No puede- O sea, al gerente que le va a interesar el código del producto, para nada le interesa. ¿Yo qué podría sacar acá? Yo saco el nombre del producto, ¿cierto? Puede ser esta categoría ID, no. Yo necesito saber qué categoría pertenece. Listo. Entonces aquí tenemos otro campo. El precio unitario, sí. Miremos por acá. Podría ser la cantidad por unidad. Con eso yo podría generar un reporte. Con eso yo podría generar un reporte acá. Listo. Y el reporte va a conocer, no sé si aquí yo creo. Ah, bueno, y a partir de órdenes, si está aquí una relación de muchos a muchos, yo podría tomar, a ver, a partir de esta ventana, podríamos decir acá. No sé, yo podría hacer un conteo acá a partir del código, ¿cierto? ¿Un conteo en qué sentido? ¿Cuántas órdenes? O lo puedo hacer desde acá. ¿Cuántas órdenes se hacen por producto? ¿Cierto? ¿Cuántas órdenes se hacen por producto? Ah, bueno.
Entonces, miren que a partir de esto, yo ya estoy, y miren que no estoy afectando todas las tablas, estoy afectando apenas unos campos. Entonces, yo digo acá en este caso que podemos trabajar ciertos elementos, ¿cierto? Ciertos elementos acá. Una opción de las muchas que pueden existir, ¿cierto? Si yo quiero conocer, no sé, el listado de los empleados de acuerdo a las ventas, entonces mire que acá también puedo hacer eso. Entonces, la siguiente, voy a colocar otro colorcito acá. Otra opción que yo puedo sacar de información acá sería la relación entre estas dos tablas, ¿cierto? Relación entre estas dos tablas. Entonces, aquí en este caso, yo voy a conocer, necesito solo conocer los nombres, ¿cierto? Los nombres, nada más, no necesito conocer nada más de ellos. Y, a ver, puede ser la cantidad de ventas. Y a partir de eso aquí sacaría otro reporte. Entonces, ese reporte se va a alimentar automáticamente. Porque, ¿qué pasa? Recordemos que acá nuestro data warehouse, vamos a irnos por acá, nuestro data warehouse, tenemos por acá nuestra base de datos, tenemos por acá nuestra base de datos, ¿cierto? Tenemos acá nuestra Profe, base. una pregunta. ¿Su merced cómo ¿No? haría, por ejemplo, el de la base de datos anterior? ¿Cómo haría la data warehouse? Solo como para dejarnos más en claro. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos analizando. No hemos llegado todavía y no lo hemos construido todavía porque todavía no tenemos las herramientas para construirlo. Estamos analizando, ¿sí? O sea, yo lo que en este momento les mostraba aquí a ustedes era esto. A ver, ¿dónde está por acá? Estamos analizando. Ah, bueno, que se nos hizo los rayones que había hecho por acá. A ver. Acá está. Yo estoy sacando algunos reportes para construir ese posible data warehouse. Hasta el momento. O sea, solo estoy haciendo en este momento qué productos puedo obtener. ¿Cierto? Pero Hasta pues hacerlo así como el profe nos dijo de hacer la actividad de la clase pasada, sea en un Word o esto, porque, pues para más o menos tener como una base en caso de que el profe nos ponga a hacer otra data warehouse. ¿Y esto que estoy mostrando acá no le sirve de base? Hasta ahora vamos ahí. O sea, Pues sí, pero bueno, siga, profe. sí, o sea, es que hasta ahora, es que ese es de pronto el problema que estoy evidenciando. Nos estamos acostumbrando, nos estamos mal acostumbrando a hacer las cosas mecánicamente. Entonces, ¿qué pasa? En el desarrollo de software yo he encontrado mucho ese error. ¿En qué sentido? A ustedes se les dice, por ejemplo, necesito hacer un software para hacer tal cosa. Ustedes no analizan la problemática, sino inmediatamente se sentan en el entorno integrado de desarrollo, Eclipse, NetBeans, Sublime Text, cualquiera que sea, y comienzan. Y cuando ya llevan una hora de hacer eso, espere, venga, pero es que, ¿cómo hacemos esto acá? ¿Sí? No, vamos paso por paso acá. Estamos haciendo el análisis, estamos solo analizando aquí qué podemos contener. ¿Listo? O sea, yo estoy diciendo, listo, mire, esta podría ser, porque se nos hizo nuestro lápiz por acá. Esta podría ser una consulta, esta podría ser otra. Y ahí pueden surgir muchísimas más. ¿Sí? Entonces nos dice Robert, bueno, ¿cómo lo haríamos en un documento en Word? Lo más sencillo. Vamos a irnos por acá. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a abrir nuestro documento en Word. Listo. Entonces, bueno, recordemos antes cómo decía el ejercicio, ¿cierto? Estamos por acá, administración y gestión de bases de datos. Buscamos por acá, Data Warehouse. Era creo que este. Están emparrandados a mitad de semana. Yo quisiera saber también cómo hacen, pero bueno. Listo.
Eso sería un tema de debate que nos da 10 horas acá, pero bueno. Y además con esa musiquita como que... Bueno, me reservo los derechos de comentar. Listo. Entonces nos dice acá, como administradores de base de datos, ustedes han sido contratados por la empresa Northwind para diseñar, hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. Un plan detallado. Una solución posible, atendiendo esta palabra acá, el diseñar, una solución posible podría ser la siguiente. Punto por punto y decir primero, analizar tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa, cuarto tal cosa, quinto tal cosa. Porque nos está diciendo que es un plan detallado para la ejecución de una acción, ¿cierto? Ojo porque aquí yo no les estaba pidiendo directamente construir el datamark, ¿sí? Y eso ya sería diferente. Construyan el datamark. Bueno, espere, porque es que todavía no hemos visto qué herramienta vamos a utilizar para eso, ¿sí? Estamos todavía en ese análisis, ¿listo? Para diseñar un data warehouse con la base de datos proporcionada. ¿Listo? Entonces, para diseñar, entonces yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Acá eliminamos todo esto, entonces acá, data, listo. Ya se pusieron sentimentales. Entonces, listo. Acá comenzamos a desarrollar. Entonces yo digo, listo. Bueno, al analizar la base de datos proporcionada, encontramos, decimos, podemos alejar de esa música un poco, que ya ese vallenato llorachoy me tiene como desesperado. Creo que acá en este lugar como que es menor la interferencia. Qué Por si no lo sabían, aborrezco el vallenato y otro poco de música, pero bueno, listo. Pero más como ese vallenato llorón. vecinos, Listo, señor. vecinos costeños. No, no creo que sean costeños porque los costeños no gustan de ese vallenato. Ese vallenato gusta es más para la zona del interior. Lo digo por experiencia porque duré viviendo como 8 años en la costa atlántica, entonces lo digo con experiencia. Bueno, listo. Entonces, acá tenemos esta parte, ¿cierto? Bueno, entonces vamos por acá. Listo. Al analizar la base de datos proporcionadas, encontramos que los reportes que pueden hacer parte de data o del almacén de datos son los siguientes dos puntos. Primero, entonces, como yo tengo acá, vamos a ampliar esto. Listo. Pero venga, si lo dejamos en presentación así para verlo mejor. Listo. ¿Qué sería lo primero? Entonces, El profe ha dicho conocer. que el producto más vendido y el menos vendido. Exacto. Conocer los productos de mayor y menor venta. Para eso, bueno, vamos a dar la justificación acá, ¿cierto? Esta información es precisa para conocer o para la gerencia, por ejemplo, teniendo en cuenta cómo se van a realizar los pedidos de forma mensual. ¿Sí? O sea, esta información que yo estoy extrayendo ahí me va a servir a mí para conocer qué pedidos puedo hacer, qué productos debo tener y qué productos no. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos en este caso o podemos trabajar, ¿cierto? Eso sería la primera opción. La primera opción que se me ocurre en este momento. Listo. Segundo, dijimos por acá. Lo de... bueno, para esto. Voy a explicar más esta aquí. Listo. Para crear
esta o para extraer más bien, porque no sería crear, para extraer esta información es necesario, ¿cómo se llama? Es necesario acceder a las tablas, categorías, las tablas, 2 puntos, categorías, coma, productos, coma, detalles de órdenes y órdenes o compras, ¿cierto? Que órdenes es muy, ¿cómo se llama? Muy gringo. Nosotros normalmente lo conocemos acá como compras. Listo. Miren que ahí ya estoy haciendo un análisis de esa parte. Listo. ¿Cómo podría ser ese diagrama? Entonces, por allá se les indicaba algo del diagrama estrella, ¿sí? O el copo de nieve. Hay muchas formas de diseñar un data warehouse, pero ojo, que el data warehouse es ¿cómo se llama? El almacén de datos grande. A partir de ese almacén de datos, nosotros tenemos algo que se llama los data mart, ¿cierto? Y los data mart son como entidades pequeñas de ese data warehouse. Entonces, ¿cómo yo haría para crear este primer? Que en este caso, si nosotros lo analizamos de esta parte, esto podría ser un data mart del gran data warehouse que yo voy a construir en este momento. Entonces, ¿cómo voy a hacer en este caso? Listo. Yo ya tengo acá esta primera actividad y vamos a suponer que esto es solo lo que va a llevar ese data warehouse. Yo podría hacer el siguiente diagrama. Vamos a decir por acá, utilizando Word. A ver, por acá creo que en formas. Ah, no, creo que eso no sirve acá. A ver si hay uno así que me pueda. Miremos esto de jerarquía. Necesito como uno en cruz. Digamos que este nos puede servir. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cierto? ¿Cuál es el eje central de nuestro data warehouse? El eje central serían los productos, ¿cierto? Eso sería el eje central de los. Y de los productos, ¿qué necesitamos nosotros conocer? Necesitamos conocer el nombre. Y entonces me voy basando aquí, en esta parte. ¿Qué tiene acá? Listo. El nombre del producto. Entonces, nombre, producto. Ok. ¿Qué más tiene esa tablita? ¿Y qué necesito yo? El precio por unidad. ¿Qué más? Stock ID. Señor o señora, Stock o cantidad. el stock, la cantidad, exacto, gracias. Listo. ¿Qué otra cosa? Yo creo que así, vamos a dejarlo así. Pero de otras tablas yo necesito información, ¿cierto? Que sería aquí de la categoría. Entonces, de la categoría, yo necesito, ¿qué necesito? El nombre, categoría. Nada más, no necesito de esa tabla, no necesito nada más. No voy a necesitar la imagen, la descripción, no. No me interesa en este momento conocer eso. Listo. De la otra tabla, que sería esta de órdenes, entonces, detalle, compra. ¿Qué necesitamos de esa de detalle compra? Necesitamos conocer cantidad nomás, cantidad de la compra. Y de otra tabla, entonces yo creo que este lo podemos eliminar. Vamos a dar opción aquí, eliminar, a ver. Sí, listo. Y de la tabla compras u órdenes que necesitamos. Entonces necesitamos conocer
fecha de la compra. ¿Qué más necesitaríamos acá? No, creo que nada más porque el otro tendríamos, ¿cierto? Nada más. La fecha de la compra, miremos a ver qué otro dato. ¿Y por qué estoy agregando aquí la fecha de la compra? Porque resulta que este dato puede ser muy importante. ¿En qué sentido? No sé si afecte porque yo en la parte comercial no soy muy docto, ¿sí? Como vendedor soy muy buen ingeniero, entonces, sí, yo creo que en esa parte de mercadeo, me disculpan la expresión, me moriría de hambre porque no, cada quien, digamos, y yo admiro mucho a esas personas que trabajan, por ejemplo, sin hacer publicidad en Movistar, ¿sí? Porque pues es el operador que tengo. Eh, en algunos casos he querido cancelar y resulto comprando más cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? No sé, porque a mí una persona me dice, no, listo, no insisto más, pero ellos, uno, y termina comprando más cosas. Listo, ¿por qué yo hago aquí la fecha de la compra? Porque resulta que puede ser que hay días donde se venda más y días donde se venda menos. Yo a nivel gerencial podría tomar eso como lo siguiente. Si yo sé que los días miércoles, como se dice coloquialmente, es un día muerto, un día donde casi no viene gente, pues yo ese día no voy a tener tantos empleados. Voy a aprovechar ese día para dar descanso. Entonces yo digo, ¿sabe qué? El miércoles las personas que de pronto necesiten descanso lo vamos a dejar y voy a tener una mínima cantidad de personas. Pero resulta que el viernes y el domingo son los días donde, mejor dicho, llega toda la gente y con esa payasada que se inventó, por ejemplo, ahorita el gobierno del día sin IVA, todo el mundo llega a comprar ese día, el viernes y el domingo. Entonces, en ese caso, yo sé que esos días son los que van a necesitar más empleados y voy a necesitar rotar más la mercancía. ¿Sí? Y miren cómo a partir de información plana, porque la información que nosotros tenemos en nuestra base de datos es plana, es un dato muerto, ya comenzamos a darle sentido. Bueno, venga, señores de la base de datos, señores administradores, necesito conocer cuál es el día de mayor ventas y la hora, porque en ese momento es donde vamos a generar más publicidad y necesitamos más gente y necesitamos acá gente que esté atendiendo, que esté asesorando y todo. Yo no voy a generar esa estrategia el día de menor ventas, ¿no? Porque el día de menor ventas pues lo va a tener así como quietico. Y miren que aquí yo tendría una propuesta. ¿Sí? Obviamente, esta propuesta falta normalizarla, tenemos que aplicar reglas de normalización, tenemos que analizar bien cada uno de los datos, tenemos que hacer la revisión de los datos, que los datos sean iguales del origen como del destino, pero esto sería una propuesta, ¿sí? Y miren que solo analizamos una parte de todo lo que lleva el ejercicio. No sé si con esto quede un poco más claro esa actividad. Ojo, estamos haciendo apenas el diseño. ¿Cómo se llama? Un data warehouse, un data mart, no se construye en 5 minutos, en 10 minutos, no se construye, porque lo importante es que nosotros analicemos, ¿sí? Y analicemos muy bien qué se requiere, qué se necesita mostrar, ¿vale? No sé si con este ejemplo quede más claro toda esa parte. Sí, señor, sí ayuda bastante. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que necesitamos, o sea, o el ejercicio que yo quería era que imagináramos cómo podríamos resolver eso, ¿cierto? Que nos imagináramos nosotros en este caso cómo podíamos adelantar, cómo podíamos trabajarlo, cómo se podía dar solución a un posible problema, ¿sí? Esto es como cuando a nosotros nos dicen, no sé, yo les puedo decir a ustedes, venga, necesito una cotización para el diseño de una base de datos, quiero que haga esto, esto, esto. Y ustedes lo que hacen es hacerme una propuesta. Entonces me dicen, listo, mire, lo podemos hacer de tal forma, esto va a llevar tal forma, esto va a tener tal cosa, ¿sí? Así mismo era como el ejercicio que teníamos ahí en ese caso. ¿Listo? Entonces vamos a continuar por acá con nuestro tema de clases que es relacionado a eso. ¿Cierto? Y entonces debemos tener en cuenta algo acá. Vamos a repetir esa definición que nosotros teníamos, ¿cierto? Que nosotros teníamos y era la DEM, que es un Data Warehouse. Traducido literalmente del inglés al español es un almacén de datos. Y en este caso se trata de una base de datos corporativa,
que se caracteriza por integrar y depurar la información para luego procesarla, lo que estábamos haciendo ahorita, ¿sí? O sea, a mí no me sirve de nada tener una base de datos bastante robusta y estar atacando la base de datos con consultas, consultas y demorando el proceso, porque tengamos en cuenta algo, ese almacén de datos es de sola lectura, ¿sí? Yo tengo mi base de datos original o mi base de datos propia y de esa base de datos voy a extraer toda la información para procesarla. Y a partir de eso, o sea, volvemos al punto. El señor rector de Unisangil no necesita conocer los 10.000 registros de los estudiantes con sus novedades y todo. No, él en ese momento llega y dice, venga, necesito saber quiénes están al día con las deudas y quiénes son deudores de la universidad para que iniciemos un proceso de cómo podemos mejorar esa parte. Esa podría ser una idea que en este momento el rector solicite. Entonces, el sistema me debe dar a mí la posibilidad de dar respuesta a ese requerimiento. Perdón, de dar respuesta a ese requisito. ¿Sí? De dar respuesta a ese requisito. Entonces, miremos cómo acá debemos analizar muy bien desde la parte administrativa cómo vamos a permitir eso. ¿Listo? Entonces, la creación de un data warehouse representa en la mayoría de ocasiones el primer paso desde el punto de vista técnico para implementar una solución completa y fiable del business intelligence o la inteligencia de negocios. Recuerden que anteriormente solo la información se hacía en las bases de datos y ella queda guardada. Eventualmente hacíamos consultas para extraer información, pero ya. ¿Qué pasa? La información es poder. Quien domina la información, domina el poder. ¿Por qué Facebook maneja tanto dinero y tanto poder? ¿Por qué, no sé, las redes sociales, Google, si no estoy mal, si la memoria no me falla, es la empresa con la acción más cara del mundo? Y si nosotros vemos, Google es gratis, entre comillas, porque ya uno empieza a dudar si realmente es gratis. ¿Quién controla todo el monopolio de Internet? Google. ¿Cuántos de nosotros acá, y me atrevo a decir que todos, porfa, quien no cumpla esta condición, levanta la mano ahí en el sistema que tenemos ahí de levantar la mano en Google Meet? ¿Quién de ustedes tiene un celular de marca iPhone o de sistema operativo diferente al Android? Entonces, Alejandro tiene celular marca Android. Perdón, celular que no es Android. O sea, deduciría que sería un iPhone. Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Acá tenemos, entonces, tenemos 19 personas, yo tengo 3, serían 16, 17, contemos 17. De las 17 personas que son el 100%, una persona tiene un celular que no sea Android. O sea, 16 personas tienen celular Android. Eso en porcentaje más o menos sería como el 97, 98%. Entonces yo podría decir, el 98% de los estudiantes de Unisangil que asisten a la asignatura de Administración y Gestión de Bases de Datos o Bases de Datos 2 tienen Android. Por ende, nos está gobernando Google. Y nos está gobernando, ¿por qué? Google sabe en este momento dónde es mi lugar de trabajo, dónde es mi lugar de residencia, sabe a qué hora salgo en la mañana, sabe a qué horas vuelvo al mediodía, sabe si vuelvo en la noche, sabe qué lugares frecuento los fines de semana, todo lo sabe él. Y yo le estoy dando esa información gratis. Y a partir de esa información, incluso él me envía publicidad. Sucede con Facebook. Facebook nos da a nosotros mucha publicidad. Y no es publicidad al azar. A ustedes, yo les decía, y creo que era el ejemplo con las personas que iban a presencial, con Ginette, con Jessica y con nuestro otro compañero, se me escapa el nombre, de las 3 personas que iban ahí a presencial. Con ellos les decía, para mí no es conveniente a ustedes enviarle una publicidad de pañales, de artículos de bebé, ¿no? Porque no es que ustedes en este momento, me atrevo a decir, ninguno tiene hijos, ninguno está proyectado para tener hijos, o no en este momento, en un mediano plazo. Entonces, para mí, eso es una publicidad perdida.
Aquí no tendría una inteligencia de negocios. ¿Qué necesito enviarles a ustedes? No sé, publicidad de paseos, de trago, de tecnología. Esa es la publicidad que yo necesito enviarles a ustedes. Y eso lo hago a partir de qué? De información en una base de datos. Para eso, entonces, ese data warehouse lo que me va a permitir a mí es hacer inteligencia de negocios. Y es lo que se está utilizando y lo que se ha venido utilizando y lo que se está utilizando en muchos lados. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las características que va a tener un data warehouse? Entonces, según Billing Innon, ¿cierto? Él dice que la ventaja principal de todos estos sistemas se basa en la estructura de la información. Aquí es muy importante tener en cuenta que nuestro modelo entidad-relación, que nuestro diagrama entidad-relación esté bien formulado, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La estructura homogénea y fiable, fiabilidad de la información, en una estructura basada en la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma. Entonces, para este caso, un data warehouse se va a caracterizar de que debe ser integrado, ¿cierto? Los datos tienen que estar con una estructura consistente. Temático, facilitar el acceso a los datos y entendimiento de ellos. Histórico, no histérico, histórico, permite almacenar los datos en momentos concretos para realizar análisis y tendencias. Aquí viene la parte de las tendencias, lo que es el business intelligence y más. No volátil implica que la información almacenada en el data warehouse solo es leída, o sea, de solo lectura. Yo no voy a poder hacer ninguna modificación ahí. La modificación se hace automáticamente cuando se carga la información. ¿Listo? ¿Y qué nos va a aportar ese data warehouse cuando nosotros estamos trabajando? ¿Qué nos va a aportar? Lo primero es una herramienta para la toma de decisiones. Entonces yo les decía a ustedes, si yo conozco cuál es el producto más vendido y el producto menos vendido, pues voy a saber, voy a tomar decisiones al respecto de no seguir comprando o de mirar cómo podemos mejorar esa actividad, ¿cierto? Esa sería la primera parte. Listo. ¿Qué más vamos a tener en cuenta en este caso? A ver, facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelización. ¿Sí? Listo. Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y predecir situaciones futuras. Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí también, ¿cierto? Entonces también podemos acá en este caso. También lo podemos aplicar. Proporciona capacidad de aprender de los datos. Simplifica dentro de la empresa la implantación de sistemas de gestión integral relacionados con el cliente. Claro, porque aquí ya vamos a conocer mayores cosas. Vamos a tener más información para poder trabajar. Sí, entonces miremos cómo podemos analizar todo eso. Simplifica dentro de la empresa y supone la optimización. Es muy importante. Optimizamos todos los recursos. La optimización es importante. Y las bases de datos nos van a ayudar a eso. Y en este caso, el Data Warehouse. Entonces vamos a ver un caso práctico, un caso sencillito que encontré por ahí, que quería que se los mostrárselos a ustedes el día de hoy, para que lo conocieran, ¿cómo se llama? Para que vieran cómo puede trabajarse un caso bastante sencillo, y es un caso teórico-práctico, podríamos decir ahí en ese caso, ¿sí? Entonces, para que lo analicemos en este momento. Entonces, miremos a ver por acá. ¿Cuál es el caso? Nos dicen acá en este caso, en este momento, la compañía de alquiler de vehículos Rent for You desea diseñar un data warehouse como sistema de soporte de ayuda a la toma de decisiones estratégicas. Listo, ya tenemos acá más o menos hacia dónde va la cuestión. La compañía tiene varias sucursales, ya conocemos algo de la compañía, en las cuales ofertan alquileres de una amplia variedad de vehículos como coches, motos, caravanas, furgonetas, entre otras. El Data Warehouse pretende centralizar la información de todas las sucursales. Necesitamos que toda la información se maneje en un solo lado, con el objetivo de definir nuevas estrategias de negocio. Se quiere analizar tanto las ventas,
alquileres realizados en cada sucursal, así como los gastos para poder estudiar cuáles son los puntos de venta que más beneficios aportan. Los perfiles de los clientes, aquí nos están dando información de lo que quieren. Perfiles de los clientes por tipo de vehículo para ajustar los seguros. La eficiencia de los empleados por sucursal. O sea, vamos a hacer el seguimiento de los empleados a ver cómo están trabajando, ¿cierto? El Data Warehouse va a alimentar grandes bases de datos, perdón, se va a alimentar de grandes bases de datos operacionales como son la de venta, la de gasto, la de cliente y la administración del talento humano. Sí, bueno, anteriormente se hablaba de recursos humanos, pero entonces, de acuerdo a toda esta, no sé, mm, de acuerdo a esta nueva actividad de que nos ofendemos por todos, entonces al decir que recurso humano, entonces estamos hablando de que las personas no son objetos, entonces, bueno, se le cambia por talento humano. Listo, vamos a mirar por acá. Entonces tenemos que tener en cuenta, en la fase de la construcción es importante que tengamos en cuenta. En esta etapa de la construcción vamos a modelar las tablas relacionales en una gran estructura. O sea, vamos a mirar qué necesitamos, ¿cierto? ¿Qué necesitamos antes? Y a partir de eso generar eso. Tenemos que tener el modelo dimensional que divide el mundo de los datos en dos grandes tipos, las medidas y las dimensiones, ¿cierto? Las medidas siempre son numéricas, se almacenan en las tablas de hechos y las dimensiones son textuales y se almacenan en las tablas de dimensiones. O sea, vamos a mirar cómo podemos obtener toda esa información, cómo la podemos clasificar y qué necesitamos obtener de ella, ¿cierto? Eso es importante, hay que lo analicemos en este caso. ¿Listo? Entonces, ahí vamos analizando, vamos revisando esta partecita. A ver. La tabla de hechos es, por tanto, la tabla primaria del modelo dimensional y contiene los valores del negocio que se desea analizar. Entendidos estos conceptos, pasamos a detallar a continuación los pasos para construir eso. Entonces, primero, análisis análisis y diseño del modelo en estrella. Una de las muchas formas de relacionar un data warehouse. Entonces nos dicen, en esta primera etapa de construcción se lleva a cabo el modelado de los datos, en el que se determinan las tablas de las dimensiones y las tablas de los hechos. Eso sería, digamos, una opción para tener en cuenta. Listo. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Muy similar a lo que yo les mostraba ahorita. Muy similar, no, el mío estaba muy feo, este sí está bien organizadito, ¿cierto? Listo. Acá, entonces, nos muestra, ¿cierto? Una tabla de hechos que sería esa tabla central. O sea, en el caso de nosotros ahorita sería el producto o los productos, ¿cierto? Y miren que ellos sacan una serie de información más ahí en ese caso. Cliente, sucursal, vehículos, empleado y tiempo. Y de cada uno sacan una serie de información. Que es más útil este datamar que el que de pronto este data warehouse que el que yo haya hecho antes, posiblemente, o puede que no. Todo depende. ¿De qué depende? De que si estamos dando respuesta a lo que se necesita. De eso depende. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta eso. Entonces ellos lo analizaron desde esa forma. Vamos a tener un hecho ventas y unas dimensiones que son tiempo, cliente, sucursal, vehículos y empleado. Listo. Ahí tuvieron bastantes datos. A partir de eso se va a programar la carga de las tablas de las dimensiones y hechos. Entonces, para esto vamos a hacer el proceso ETL, que ese proceso ETL sería extracción, transformación y carga. En este caso, básicamente, o muy literalmente, sería tomar nuestra base de datos que tenemos acá, ¿cierto? Bueno, aquí la dibujamos mejorcita. Listo, esta es nuestra base de datos. Database. Empezamos a sacar la información que necesitamos y la vamos a consignar en nuestro almacén de datos. Entonces, esto va a llegar acá, ¿cierto? Y toda esta se va a alimentar de esa información. Pero recordando que todo esto es de sola lectura. Esto es de sola lectura. ¿Listo? Muy importante que lo tengamos en cuenta. De sola lectura. ¿Sí? Y aquí entonces ya lo que voy a hacer son reportes. Entonces de aquí ya saco toda la información. De aquí entonces ya puedo conocer todo lo que nos decían, ¿cierto? Todo lo que nos decían anteriormente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que vamos a hacer en este caso.
¿cierto? Listo. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Esto va a permitir leer las tablas transaccionales, o sea, vamos a poder obtener información de la base de datos original, pero filtrada por lo que pueda necesitar nuestros stakeholders. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá. Lo primero a tener en cuenta es que en ese proceso de TL es la periodicidad. ¿Cada cuánto se va a actualizar la información, muchachos? ¿Cada cuánto? ¿Cada día? ¿Cada semana? ¿Cada hora? ¿Cada minuto? ¿Cada segundo? ¿De quién depende esto? Del administrador de base de datos que considere que cómo debe estar actualizada la información. No sé, yo podría decir que en el caso de la universidad, los casos ¿cómo se llama? Que se maneja, los casos que se manejan de dinero, de ingresos, de Cada 6 multas, de meses, todo eso. ¿Sí, Diego? que yo creo que sería cada 6 meses o Cada menos, 6. Uy, no, mucho tiempo. cada mes. Para mí sería diaria. Para mí. No sé cómo funcione. No sé cómo funciona en este caso. ¿Sí? O sea, no sé cómo funciona. Sí, porque creo que nosotros no tenemos acceso a esa información. ¿Sí? No sé cómo funciona. Pero para mí debe ser diaria. Porque imagínense en este caso. Vamos a poner un ejemplo. Diego, lo voy a tomar de ejemplo. Resulta que usted tiene una multa. Usted tiene una multa, en este caso, por centuria. Y resulta que mañana usted se va a graduar o vaya a iniciar los procesos de grado. En ese caso, esa multa no le va a bajar a usted. Y si usted canceló ayer y nada que la actualizan, usted se va a ver perjudicado, ¿cierto? Porque no va a poder iniciar su proceso de grado. Y eso ha sucedido, ¿sí? O sea, les he hecho cuentos, digamos, acá con ¿cómo se llama? Con ejemplos reales, ¿cierto? Un muchacho, un compañero de ustedes que iba a obtener grado no para esta corte, sino para hace 3 meses, tuvo problemas porque le apareció una multa de 400.000 pesos por centuria. ¿No dice 400.000 pesos? Sí, ¿qué pasa? En ningún momento él se percató de una multa y decidió, y creo que la multa en centuria corre por día, entonces sí, son no sé, como que 1.000 pesos que cobran menos. Bueno, no recuerdo cuánto es el valor ahí, pero él se descuidó con eso y la multa le creció. Claro, ¿cómo se llama? Cuando fue a hacer todos sus requisitos de grado, ahí le apareció eso. Entonces, imagínese que actualizaran esa información cada 6 meses. Ese muchacho demoraría por ahí un año en graduarse. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esto sucede mucho, no sé, los que de pronto conozcan eso ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó este nombre, lo de data crédito. Anteriormente, uno era reportado en data crédito y, mejor dicho, pasaban generaciones, uno tenía hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y nunca salía reporte. Por allá cuando ya llevaba unos 30 años de muerto, lo sacaban de esa lista negra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso cambió, ahorita lo que dijeron en ese caso fue que ya ahorita tiene que ser de inmediato. O sea, yo pago mi deuda y me tienen que quitar de esa lista negra para poder optar por créditos, bueno, por lo que yo necesito. Entonces, miren que esa periodicidad de qué depende. Depende del análisis que nosotros hagamos. Diego nos decía, cada 6 meses. Mucho, muchísimo. ¿Sí? ¿Qué información yo puedo actualizar cada 6 meses? O cada semestre, la cantidad de personas que se matriculan. Y ni a eso, porque de pronto es una información que actualice más rápido, ¿sí? Porque yo necesito saber, o yo como rector, esa sería la información que yo pida. Venga, ¿cuántos van matriculados? ¿Cuántos se matricularon? ¿Cuántos tenían que matricular si no se han matriculado? ¿Por qué estas personas aplazaron semestre? ¿Por qué tengo personas que, no sé, solo matricularon una materia? No sé, o sea, tantas cosas que se pueden derivar de eso ahí que lo podemos tener en cuenta. ¿Listo? Muy importante analizar eso. Entonces, ¿de quién depende eso? De nosotros como administradores y de las necesidades, de los requisitos, de lo que nos decía Juliet, de los requisitos del usuario. ¿Sí?
No puedo yo ser arbitrario porque imagínense con el ejemplo acá de 6 meses. Pues, madre, entonces ustedes con alguna deuda en la universidad y hasta 6 meses que le reporten digamos, que no se pudieran matricular. Contemos 6 meses a partir de hoy. Hoy estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta febrero. O sea, ustedes no podrían matricularse para el siguiente semestre. Y les tocaría esperarse hasta el segundo semestre del 2022 para seguir con su carrera. O sea, prácticamente estarían perdiendo un año de clases o un año de su proceso de formación. ¿Sí? Entonces, ojo, muy importante para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Sí? Muy importante para que lo analicemos. Pero todo esto depende, o sea, yo no puedo tomar una decisión a priori en este momento. Yo tengo que analizar muchos factores. ¿Listo? Tengámoslo muy en cuenta, ¿vale? Y entonces acá es ese proceso que nosotros vamos a tener en cuenta. Tenemos toda la información de las sucursales, ¿cierto? En este caso para el ejercicio práctico. Toda esa información se va a extraer y esta información vamos a, de acuerdo al tipo de almacenamiento, ¿cierto? En nuestro sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a empezar a almacenarla y vamos a empezar a hacer esa transformación de datos. La transformación de datos, ¿en qué va a incurrir o en qué nos vamos a tener en cuenta en este caso? Vamos a tener una limpieza, una reducción, una combinación, una eliminación de duplicados, ¿cierto? ¿Puede existir información duplicada en la base de datos? Sí. A pesar de que en el proceso de normalización ustedes deben garantizar, o sea, cuando ustedes diseñan esa base de datos, eso es lo primero que ustedes deben evitar, redundancia de datos. Pero si existe, aquí con nuestro Data Warehouse, yo debo garantizar para no, para no incurrir en eso, ¿cierto? Muy importante que lo tengamos en cuenta. A partir de eso, lo que vamos a hacer es cargarla ¿en dónde? En nuestro almacén de datos. ¿Para qué? Para que a partir de esa base de datos yo pueda tomar decisiones, conocer información y administrarla. O sea, aquí yo ya comienzo a hacer toda esa parte del business intelligence, del data mining, del análisis de datos, de las proyecciones. Y aquí entonces ya integramos toda esta información con análisis estadísticos, ¿cierto? Donde yo les digo a ustedes, o por ejemplo, ustedes encuentran, ¿cómo se llama? Ustedes encuentran de pronto esos datos que dice el DANE, donde, bueno, dentro de la medio información quedan correcta. Ellos dicen que la población a 2022 va a ser de 50 millones de habitantes en Colombia. Uno dice, venga, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué pasa? Ellos revisan, ellos hacen una regresión lineal, se llama eso, de todos los datos. Y entonces predicen que para el siguiente año, teniendo en cuenta cómo ha crecido la población, va a aumentar 1 millón, porque según esto, en este momento nosotros somos 49 millones de colombianos que habitan el país, ¿cómo se llama? El territorio nacional. Entonces, a partir de esa información, yo lo que comienzo a hacer acá, entonces, si ustedes de pronto siguen noticias, hace poco hubo una controversia, bueno, dentro de tantas controversias como el robo de los 70.000 millones de MITIC y todo eso así, en Bogotá se presentó el plan de ordenamiento territorial, que es como dicen, o sea, es lo que va a permitir cómo se distribuye toda la información o todas las construcciones y demás. Y lo que decían era que Bogotá proyectaba crecer y entonces que necesitaban hacer más viviendas, pero no viviendas de forma horizontal, sino en forma vertical, lo que nosotros conocemos como los apartamentos o la propiedad, creo que es propiedad vertical. Bueno, se me escapa aquí el nombre bien de eso. Pero entonces, o sea, lo que necesitan es hacer que las personas vivan más arrejuntados. O sea, ya no podemos tener una casita así como de pronto normalmente se ve aquí en Chiquinquirá, una casita pues de una sola planta, pero una casita amplia, ¿no? Ahora todos tenemos que vivir en apartamentos y entonces, mientras que en esa casita había una familia, por ejemplo, de 4 personas, como es en mi caso, ahora no, en ese mismo espacio de la casa que yo tengo, como va a ser hacia arriba toda la construcción, entonces van a haber 15 familias, en una torre de 15 pisos, una familia por piso, ¿sí? Entonces todo eso se hace a partir de qué? De ese análisis de datos.
¿Listo? Entonces, aquí ese sería el proceso en este momento que ven ustedes en pantalla, sería ese proceso que nosotros debemos adelantar o que se está adelantando para este ejercicio práctico que estamos viendo. Entonces, miren que toda esa parte normalmente, o lo que nosotros debemos tener muy en cuenta en este caso, sería lo relacionado con el análisis. Importante, factor fundamental ese análisis y ese diseño. Si hacemos eso correcto, vamos a tener éxito en el desarrollo de estas actividades. En conclusión, en el desarrollo de un data warehouse o un almacén de datos, debe tener muy clara la información que se pretende analizar y qué objetivos se persiguen, dado que es la base del proceso de extracción, transformación de la información. Y nos va a permitir nutrir de información a las tablas de hechos y dimensiones definidas para nuestro almacén de datos. A partir de eso, entonces, vamos a poder construir de forma adecuada toda esta información, ¿sí? Es importante que analicemos esa parte. Listo. ¿Tenemos dudas, preguntas o inquietudes al respecto, muchachos? No, señor, pues toca es analizar. De pronto no sabíamos hacerlo del Word muy bien, no era muy claro, pero pues ya más o menos. Exacto, sí, o sea, lo importante aquí es el análisis. Centrémonos bien en qué necesita el usuario. ¿Sí? ¿Qué necesita el usuario? ¿Cómo se lo vamos a proporcionar y demás? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, si no hay preguntas, vamos a nuestra segunda actividad del día de hoy. De pronto, si ustedes visitaron ya nuestra plataforma Agora, conocieron la actividad, ¿cierto? Por acá hay un foro en el cual vamos a participar, que es este de acá, ¿cierto? Yo tengo este documento que les he subido de un modelo de Data Warehouse para leer. Es un artículo que se llama Modelo de Data Warehouse con aplicaciones de inteligencia de negocios para las pymes o las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Listo. Fue construido por Javier Concepción Sánchez y César Aldo Canelo Sotelo. Entonces, en este caso nos explican directamente cómo funciona un data warehouse en las pequeñas y medianas empresas, cómo se puede implementar. Entonces, vamos a leer ese documento y a partir de la lectura de ese documento, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está por acá? Acá. Entonces, usando el documento titulado Modelo Data Warehouse con aplicación de inteligencia de negocios para las pymes, describa con sus propias palabras. Describa con sus propias palabras cuál sería el procedimiento ideal para la creación de un Data Warehouse. ¿Y por qué estamos hablando de un procedimiento ideal? Porque no existe una metodología fundamental donde le diga, usted primero hace esto. No. Que hay unas buenas prácticas, yo les digo a ustedes, y lo que les está insistiendo ahorita. Importante el diseño, importante ese diseño. Gastar tiempo en esa parte para que lo podamos trabajar sin problema, ¿cierto? Entonces, muy importante esa opción. Una vez hayan realizado su aporte, van a revisar el aporte o la opinión de dos de sus compañeros y van a expresar una opinión al respecto. Sí, opinión en el marco del respeto, no solo de pronto llegar a decir, sí estoy de acuerdo y ya. No. Una opinión, pues, con fundamento como profesionales que nos estamos formando, ¿vale? Dudas, preguntas o inquietudes, tendríamos 1 hora exacta, 1 hora y 5 minutos para adelantar esta actividad. O sea, lo que hay que decir es como una opinión de lo que leímos. Exacto. Describa con sus propias palabras cuál sería el procedimiento ideal para usted, Diego, para Vanessa, para Andrés Felipe, Angie, Brian, Cristian, Erika, Harrison, Katie, Javier, Jessica, Juan Carlos, Juan David, Julián, Juliet, Robert. Casi están todos, faltan unos poquitos.
¿Sí? Esa es la actividad. Pero entonces sí es importante que leamos muy bien ese documento y que lo analicemos bien. ¿Listo? Esa es la actividad que tenemos para esta hora y 4 minutos que nos queda de clase. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, creo que no habrían dudas. Vamos a detener por acá la grabación para que no se haga tan extensa. Y yo quedo acá pendiente de resolver dudas, preguntas.